Un golpe de Estado desde la Suprema Corte de Justicia es posible, se está desarrollando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia precisamente a este tema, basado en las decisiones que ha tomado el máximo tribunal del país ante sus obras, sus proyectos y sus diversas propuestas de reformas provenientes del legislativo. Hablar de un golpe de Estado siempre requiere un análisis a fondo. No son términos ni conceptos que se puedan discutir a la ligera, así que hagamos un poco de ejercicio en la materia. A ver, por un lado, es cierto que hay integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sido promovidos, que han sido defendidos, que han sido impulsados por una oligarquía, no por una democracia, que llegaron al máximo tribunal a defender los intereses de políticos, de empresarios, quienes los pusieron ahí. Esa es una realidad innegable. De ahí la necesidad de modificar la manera en cómo llegan los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia o tratar de hacerlo lo más apegado a que se respeten los derechos de la ciudadanía, de la Constitución y no de los grupos de poder que siempre, siempre están ahí presentes buscando de una u otra manera salir beneficiados. El caso concreto de Norma Piña, por ejemplo, más allá de que sea la primera mujer en encabezar la Suprema Corte de Justicia, la realidad es que Norma Piña, junto con otros ministros, representan a un bastión económico, político, que no quiere que las cosas se cambien, que no quiere que las cosas vayan por otro lado, que se rompan inercias relacionadas directamente con un sistema neoliberal. ¿Por qué razón? Porque están cómodos como están las cosas, porque eso les ha permitido enriquecerse hasta el cansancio y les ha permitido tener un control relacionado con todo lo que sucede en el país. Pero también es cierto que hay ministros y ministras que defienden su voto, que defienden su congruencia, que sin importar si la iniciativa llega proveniente de la Cuarta Transformación, la aceptan o la rechazan con base a si se respeta o no se respeta la Constitución de nuestro país. Es decir, anteponen la ley, no la barandilla, anteponen realmente la ley, la discusión y el debate a fondo. El caso más claro es el de Arturo Saldívar y por supuesto de Margarita Ríos Farjat, quienes han mostrado en varios puntos en contra de los designios de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la segunda llegó precisamente apoyada de cierta forma por Morena y que Arturo Saldívar ha tenido una muy buena relación con el gobierno federal. Entonces nos topamos con dos realidades que no podemos soslayar, por supuesto. Dos realidades que nos muestran los intereses que se discuten, que se debaten y que por supuesto están siempre al filo de la navaja en la Suprema Corte de Justicia, en donde los enemigos políticos económicos de López Obrador utilizan sus diferentes herramientas y armas para impedir cualquier avance o cualquier modificación que éste proponga, y en donde el propio Morena lo ha reconocido en otras ocasiones, ellos mismos han abierto la puerta porque aún a sabiendas de este clima que existe al interior de la Suprema Corte de Justicia, se han equivocado al elaborar las iniciativas, a lanzar precisamente los proyectos, porque saben perfectamente que tienen que ser perfectos, perfectos para que no se utilice ningún pretexto, ninguna coma como argumento para echar para atrás cualquier tipo de iniciativa. Y los propios integrantes de Morena reconocen que en algunas ocasiones no han elaborado las cosas como se tiene y se requiere ante un escenario de esa naturaleza. Segundo punto, ¿hay gente en el país interesada en dar un golpe de Estado? Por supuesto que la hay. Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en el 2018, ha habido grupos que han estado configurando este escenario desde el aspecto narrativo, mediático, con campañas perfectamente bien delineadas que buscan crearle al presidente de la República una imagen de dictador, de autoritario, de tirano, de represor, con lo cual lo que buscan generar es una reacción mayúscula. Por supuesto que hubo empresarios y políticos que se acercaron a las Fuerzas Armadas con la intención de dar ese golpe de Estado en contra de López Obrador, lo cual no fructificó. Aún y cuando al interior del ejército, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay gente, hay un grupo que no es afín al gobierno del político tabasqueño, pero que en este sentido Luis Crescencio ha logrado precisamente aminorar ese ímpetu, digámosle,
de esa forma. También no podemos soslayar, como ya lo escuchó usted en una entrevista con Jorge Armando Rocha, que hay intelectuales orgánicos que han pedido literalmente que se meta el gobierno de Estados Unidos y someta a Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo Enrique Krause, lo hizo también María Amparo Casar, y no lo hacen por iniciativa propia, lo hacen porque ellos responden a intereses de empresarios como Claudio X González, que claro que están dispuestos a tumbar a Andrés Manuel López Obrador, pero no lo han logrado por dos razones fundamentales. La primera de ellas, la credibilidad que tiene el político tabasqueño en la gran mayoría o hacia la gran mayoría o ante la gran mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Y segundo, porque no cuentan con el respaldo total de empresarios e incluso, reiteramos, de las Fuerzas Armadas para tomar una determinación de ese tamaño, de esa gravedad, pero de que existe ese interés, por supuesto que existe. Y el tercer punto es el que tiene que ver con, ¿es posible dar un golpe de Estado desde el Poder Judicial? Claro, ahí está el lawfare. Lo vimos en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, a quien hicieron a un lado precisamente. Lo vimos con Pedro Castillo en Perú, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones con el propio Evo Morales. Lo hemos visto con varios personajes del continente americano, particularmente América Latina, en cómo justificándose a través de las leyes, a través de las instituciones, los grupos de derecha, porque los que dan los golpes de Estado son los de la derecha. Hay gente que me ha dicho, pero la izquierda también da golpes de Estado. Díganme uno. Díganme un solo golpe de Estado que haya dado la izquierda. Uno solo que haya dado la izquierda. En cambio, la derecha lo acostumbra. ¿Por qué? Porque la derecha pertenece obviamente a un grupo de interés, ¿no? Que responde al gran patrocinador de golpes de Estado en el mundo, que es Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no existe la izquierda, no existe una ideología socialista, no existe una ideología de igualdad, no existe una ideología que esté preocupada por un beneficio social. Existe un interés claro, genuino, ¿no? A favor de un sistema económico de despojo de recursos naturales, así como también de control de grandes corporaciones. Es decir, es la derecha en todo su esplendor. Entonces, claro que se puede dar un golpe desde el Poder Judicial, cuando se elaboran las leyes de cierta manera, cuando se busca encontrarle cualquier resquicio a un gobernante y se cuenta con el respaldo de los otros poderes. En este caso no, porque no se tiene la mayoría en el Poder Legislativo. En este caso no, porque no se tiene la mayoría del poder económico, o al menos jugadores importantes en el ámbito financiero no la han querido entrar en ese sentido, porque saben las consecuencias que puede acarrear para, para el país. Veremos qué es lo que sucede un poco más adelante, pero me queda claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como institución, difícilmente está llevando a cabo una acción de esa naturaleza, porque, insisto, hay voces que no respaldan una situación así. Hay voces que están en contra de ello, pero eso no exime que sí hay gente que defiende intereses que están a favor de dar un golpe de Estado en contra de Andrés Manuel López Obrador, y de que sí es posible, con esto concluyo, llevar a cabo una acción de esa naturaleza, porque ha quedado más que comprobado que es parte del manual de la derecha para derrocar gobiernos democráticamente electos. Pero déjenme su opinión, déjenme su punto de vista, déjenme su like, si son tan amables, por favor. Compartan este video, compartan el canal. Ya casi llegamos a los 35,000 suscriptores. Gracias a ustedes. Muchas gracias y, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.